Hola, mi nombre es Yulisa Delgado Rosero de Tecnología en Gestión Empresarial y de la Innovación. A continuación les expondré acerca de los fundamentos del derecho laboral colectivo. El derecho laboral colectivo es el derecho que tienen todos los trabajadores para asociarse y formar sindicatos. En el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses formando asociaciones profesionales o sindicales. Y estos poseen el derecho de unirse o federarse. El segundo derecho es la protección. Según el artículo 354, queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho sindical. El que lo incumpla tendrá que pagar una multa equivalente al monto de 5 a 100 veces el salario mínimo mensual legal vigente. Será impuesto por el funcionario administrativo del trabajo. Atenta contra el derecho de asociarse los siguientes actos por parte del empleador. Primero, obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley. Despedir o suspender o modificar las condiciones laborales de los trabajadores en razón de sus labores encaminadas al sindicato. Segundo, negarse a negociar con los sindicatos que presenten las peticiones de acuerdo con los procedimientos legales. Tercero, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo con el objeto de impedir el ejercicio del derecho. Los sindicatos son sin ánimo de lucro, integradas por trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa de los intereses sociales, económicos y profesionales. Las asociaciones del libre ingreso y retiro. Los sindicatos se clasifican de empresas y están conformados por individuos de varias profesiones u oficios. De industria, formados por individuos de varias empresas de la misma industria. Ejemplos de sindicato de industria de la construcción. Gremiales conformados por trabajadores de la misma profesión. La disolución y liquidación, según el artículo 451, un sindicato o federación se disuelve por cumplirse cualquiera de sus eventos previstos en los estatutos, por acuerdo, por cuando menos por 2/3 partes de los miembros de las organizaciones, por sentencia judicial o por reducción de los afiliados a un mínimo de 25 personas. Tienen el derecho a la convención colectiva. A continuación les expondré los conflictos del trabajo colectivo. Conflictos colectivos de trabajo. Se estableció el régimen de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, quienes, representados por un sindicato, discuten los puntos contenidos en un pliego de peticiones relativos a mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. Nuestro Código Laboral, a partir del artículo 429, señala el procedimiento para la negociación colectiva. En nuestra legislación hay dos negociaciones, una de arreglo directo y la segunda de carácter indirecto, que viene siendo el arbitramiento. Los negociadores, en el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, consta que el respectivo sindicato debe nombrar una delegación para que presente al empleador el pliego de peticiones. El delegado debe ser actualmente trabajador o haber trabajado más de 6 meses en la empresa. Iniciación de conversaciones. El empleador o representante está en la obligación de recibir al delegado del sindicato dentro de las 24 horas siguientes a la representación.
a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar las conversaciones en un plazo que no puede diferirse por más de 5 días hábiles. El empleador que se niegue debe pagar una multa equivalente al monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora a favor del SENA. Mi nombre es Camila Arteaga y el tema que voy a exponer es contrato colectivo del trabajo, el cual es un convenio que se hace entre uno o varias asociaciones o sindicatos de trabajadores, como por ejemplo sindicatos de los profesores, sindicatos administrativos, en los cuales se rigen generalidades como el salario, horarios de trabajo, y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Este contrato debe mantenerse bajo revisión y de tal manera en que se le dé una copia a los trabajadores, a los patrones, una copia al sindicato y una copia a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las causas del cese del contrato colectivo del trabajo sería por mutuo acuerdo de ambas partes, causa de determinación por ambas partes, el vencimiento del término establecido y la terminación de la hora para la que se ha contratado el trabajo. A la huelga. Se entiende por la suspensión colectiva, temporal y pacífica de los trabajadores, efectuada por todos los trabajadores de un establecimiento o de una empresa, con fines económicos, profesionales, por ejemplo, que no les pagan lo suficiente, no les dan bonificaciones, les vulneran algunos derechos, como por ejemplo las condiciones de trabajo. Para este tipo de huelgas, las asociaciones sindicales o el representante tienen derecho a invocar una huelga, más no un solo trabajador no se puede. Es considerada como uno de los derechos más valiosos que tienen los trabajadores para hallar soluciones a sus conflictos y a sus problemas laborales. Estas huelgas no pueden ser, por así decirlo, ilegales, sino que digamos que vayan a la agresividad, que a fin de cuentas terminen tirando piedras o botellas o que terminen en pelea con la misma propia policía. Entonces eso ya no sería como un derecho así como tal, sino que ya vendría siendo como desorden. Es una manera de llamar la atención de los trabajadores hacia las empresas, hacia las diferentes empresas o hasta el mismo Estado, para que sepan que estamos en desacuerdo de que se vulneren los derechos. Hola, soy Gustavo Manrique. Voy a hablarles sobre el arbitramiento laboral. Primero que todo voy a dar la definición de qué es arbitraje. Arbitraje es cuando una persona tiene la autoridad o le dan el poder para tomar una decisión. El arbitramiento laboral es cuando existen dos partes, el voluntario y el obligatorio. El voluntario es cuando, por ejemplo, hay un conflicto, una problemática entre el empleado y el empleador y no pueden solucionar ellos mismos. Entonces se ponen de acuerdo y contratan a un tercero. El tercero no tiene que ser un ente de autoridad, por ejemplo, un abogado, no, cualquier persona. Y lo contratan con el fin de que haya como una audiencia, digámoslo así, y él toma una decisión final. Entonces él da un tiempo determinado y ya él analiza el caso y toma una decisión. Y la decisión que tome, esa será, sin importar a quién le beneficia, al empleador o al empleado. El obligatorio es cuando también, por ejemplo, hay una problemática entre ambos, pero por ejemplo el empleador no quiere que haya arbitramiento, pero si el empleado lo exige, ya eso debe haber arbitramiento, y eso no ante cualquier tercero, no, ante un tribunal. Y cuando recién llegando al tribunal, el tribunal debe leer el caso, ver a ver si sí debe haber un arbitramiento o no. Ya si hay un arbitramiento, bueno, se toman las debidas medidas y entonces ya se decide por quién tiene la razón y quién no. En este trabajo les hablamos del derecho colectivo. El derecho colectivo es cuando se busca el beneficio de un grupo de personas o de una asociación o alguna entidad. En diferencia del derecho individual, pues por ejemplo se busca solo el beneficio de una persona como tal. Este busca, por ejemplo, cuando un grupo de trabajadores
no se siente bien o sienten que le están vulnerando algún derecho, ellos, por ejemplo, los administrativos de alguna entidad, se sienten que le están vulnerando algún derecho, entonces deciden crear un sindicato. Con el sindicato es más factible que les preste más atención, digamos así, la entidad que los contrató. Tienen más derechos y, por ejemplo, si no les ponen atención, pueden entrar a paro, a huelga, y van a tener más apoyo, pues porque, como dice el dicho, la unión hace la fuerza.